para antes de empezar esta masterclass sobre gestión de datos BIM con Raúl Rivera. Vamos a dejar unos minutitos para que los asistentes podáis ir accediendo poco a poco y ahora mismo en unos minutitos comenzamos. Muy bien, mientras vamos accediendo yo os voy comentando un poquito que somos Tigurat, para los que no nos conozcáis, que somos un centro de referencia de formaciones de alto nivel dentro del sector de AECO, Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Nos dedicamos a la divulgación y también a la formación de profesionales. Generalmente la formación para profesionales la hacemos online porque pensamos que es lo más flexible y lo que más adapta a los estilos de vida actuales y también porque nos permite tener profesores que, dado su expertise y dado su localización geográfica y dado los proyectos en los que están presentes, pues no podrían dar clases de forma presencial, pero sí lo pueden dar online y por lo tanto podéis tener acceso a estos profesores con esta experiencia que al final lo que nos interesa es que el aprendizaje sea real, que podáis hacer mano a mano con otros profesionales y que os enseñen lo que vais a necesitar el día de mañana. Un ejemplo es Raúl Rivera, nuestro ponente de hoy. Él es profesor del máster en gestión de proyectos de construcción y él está aquí para que, aparte para que los conozcáis y ayudaros con todos estos datos BIM que él domina muy bien, pues también para que tengáis la oportunidad de los que no estáis estudiando con nosotros, ver cómo sería esta relación con el profesor, qué tipo de persona puede ser, qué tipo de profesional, cómo os puede ayudar. Y bueno, y esto es una oportunidad para dar a conocer lo que él explica, su expertise y que vosotros también podéis hablar con él en cualquier momento, podéis dejar las preguntas en el chat y nosotros, pues con gustosos, al final de la ponencia, pues podemos daros paso y así Raúl os responde a vuestras preguntas, también encantado. Yo soy Carmen Sánchez, soy responsable de Relaciones Institucionales en Figurat y comentaros también que el máster que marca la sesión de hoy es el Máster Internacional en Gestión de Proyectos de Construcción, pero también el máster de BIM Management, porque lo que va a hablar Raúl precisamente es de gestión de datos BIM. Vamos a ver un poquito más, vamos a conocerlo un poquito más a fondo. ¿Y qué os puedo decir? Pues Raúl tiene un amplio expertise, como estáis viendo aquí, amplio conocimiento, muchísima formación, ha hecho distintos tipos de máster, desde Computer Science como Administración de Negocios, como Big Data, tiene muchos conocimientos también, es un emprendedor ha estado en varias emprendurías, sobre todo ahora está en BIMRIGHT con Alerce y tiene 20 años de experiencia en la implementación de nuevas tecnologías. Aquí vamos a conocer un poquito más acerca de lo que es el desarrollo BIM y ejecución y cómo implementar la eficiencia de estos datos. Sin más, pues os presento a Raúl, le doy la bienvenida. Adelante, Raúl, cuéntanos. Muchas gracias, Carmen, por la introducción eh, y a todos los oyentes les agradezco que nos den su tiempo y esperamos nosotros poder ofrecer la información valiosa que eh, bien es cierto empujará quizás una relación con Sigurat para que ustedes puedan formarse y estar a la par con otros profesionales en la materia. ¿Ok? Habiendo dicho esto, si ustedes tienen preguntas, por favor, pueden escribir en el chat. Al final responderemos todas las preguntas. Vamos a tratar de hacer esta charla muy amena también. Eh, un punto que quería comentarles es que yo también soy profesor de seguridad y estoy abocado a un capítulo en el máster de Construction Project Management, ¿sí? Gestión de proyectos. Por lo cual, hay muchas preguntas que me han hecho los alumnos y algunas de estas están desarrolladas en alguna parte de los slides, ¿sí?
Muy bien, entonces vamos a comenzar. Tenemos una agenda, son muchos slides, vamos a pasar muy rápidamente algunos y en otros nos vamos a quedar un poquito y vamos a elaborar, ¿sí? Entonces, creo que lo importante es presentarnos más formalmente para que sepan quiénes somos nosotros. Nosotros, Alerce es una empresa básicamente en inglés se le llama un holding company. Un holding company es una compañía que compra otras empresas y que está gerenciada por inversionistas en industria. Y como tal, este holding company que se llama Alerce es la propietaria ahora por venta de acciones de una empresa que es la operacional en Iberoamérica, que se llama Beambright. Y Alerce, pues invierte en tecnología. Lo que están viendo son las constelaciones tecnológicas eh, donde los fondos de capital están invirtiendo. Entonces, nosotros como Alerce, como holding, nos hemos concentrado en la constelación de lo que nosotros llamamos Machine Learning, que básicamente tiene que ver con automatización de procesos utilizando algoritmos que van a permitir simplificar operaciones, ¿sí? Entonces, en esta área nos dimos cuenta de que no solamente la analítica nos va a ayudar a simplificar cosas, y vamos a hablar mucho de simplificación en los slides que vienen, pero se precisa también de una realidad inmersa, y esa realidad inmersa está siendo ahorita trabajada muy agresivamente por Facebook con Metaverse, ¿sí? Pero no hay una correlación entre los datos de Machine Learning y para qué nos servirían con Metaverse. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando, cómo vamos a unir estas dos constelaciones, ¿sí? Y la otra constelación tiene que ver con lo que nosotros llamamos Supply Chain Management, donde nos damos cuenta que en el mercado no existe realmente un Amazon, disculpen el español, Amazon-like, en relación a venta de materiales especializados para construcción. ¿Sí? Entonces, estas son de diferentes constelaciones que nosotros estamos enfocados. Vamos a hablar mucho de automatización. En sí, nosotros hemos trabajado en una plataforma que sea fácil de usar, fácil para el Big Manager, para que el Big Manager después pueda crear él mismo las automatizaciones. Y es algo que no hemos visto en la industria y sale como una necesidad por un cliente global que nos dimos cuenta que tenía muy buenos Big Managers, tenía muy buena área de proyectos, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, de ahí nació la idea de vamos a ayudar a la industria a realmente hacerlo. ¿Sí? Eh, ¿Quiénes son las personas que están detrás de Alerce? Bueno, a mí ya me están conociendo ahora, pero a quien no conocen es a Harold Wolford. Harold Wolford es el CEO de Alerce. Es una persona con muchas credenciales por el AIA, que es la asociación de arquitectos más grande del mundo. Y él ha sido el cofundador de Revit. Entonces, con eso ya les voy diciendo todo, antes de ser adquirida por Autodesk. Y Charles de Andrade ha sido el co-founder de SmartBeam, que fue una de las empresas que se comenzó a aventurar en todo lo que nosotros llamamos el marketplace de la construcción. ¿Sí? Entonces, entre los tres, nos damos cuenta que hay una enorme oportunidad de capital humano en toda Iberoamérica, en España, en Brasil, México, Perú, Colombia, realmente en todos los países de habla hispana y portuguesa hay un capital humano excepcional, pero lo que nos dimos cuenta es que no carecen de las herramientas. Entonces, hemos nosotros formado un equipo especializado eh, vienen del área de la ingeniería civil y han aumentado sus conocimientos en las áreas de Information Technologies. Entonces ahí los están viendo celebrando un barbecue. ¿Sí?
Eh, Mucha gente nos pregunta por qué se aventaron a comprar BeamBright. Bueno, es que BeamBright realmente nos da a nosotros la experiencia, nos da a nosotros el material humano y básicamente todo lo que han hecho durante los últimos 3 años ha sido muy impresionante, sobre todo en temas de pandemia, donde la gente no podía hacer mucho. Ellos crearon una plataforma para hacer virtual trade shows con una empresa francesa y pues tuvieron 90.000 visitantes y pudieron resolver el gran problema de empresas que se dedicaban a este rubro de hacer trade shows a nivel global, ¿no? Entonces, eso fue algo que nos impresionó mucho, pero nos impresionó aún más la capacidad de integrar con video games, engines como Unity básicamente crear un simulador de una fábrica donde básicamente ellos simulaban toda la operación de la fábrica y daban ciertas guidelines en relación a qué procesos se podrían optimizar, como un videogame. Entonces había gente de Europa, gente de Latinoamérica que accedían a este videogame y cada uno tomaba un rol. Fue impresionante. Y finalmente está muy involucrado a lo que es Lean, BDC, entonces decimos, bueno, eso es una buena opción. Finalmente, el tema de la automatización conjuntamente con Alerts, comenzamos a trabajar en un proyecto muy ambicioso de una empresa global que está distribuida por Europa, está distribuida por Latinoamérica, se llama Owen Illinois, una empresa americana, eh, y ellos tienen fábricas que se dedican a la producción de botellas para Pepsi, para todas las grandes eh, empresas que se dedican a la venta de pues, gaseosas y etcétera, ¿no? Plásticos. Entonces ellos necesitaban un sistema de control en tiempo real para monitorear fábricas, ¿no? Para monitorear la construcción de la fábrica, el remodelamiento de fábricas. Y el gran problema que ellos tenían es que tenían que manejar más de 200, 300 IFC, archivos IFC, más de 120 archivos Revit, y no sabían cómo poder integrar esto con otros sistemas que ellos manejaban. Entonces nosotros creamos una plataforma para ellos y comenzamos a trabajar en todo lo que es la automatización para que ellos puedan tener en un dashboard, en un control, como en un panel, eh, ver los avances, dónde se gasta el dinero, quién es el responsable y por qué se están demorando. ¿Sí? De una forma muy fácil. Bueno, eso somos nosotros y ahora nos metemos en la materia. Por cierto, ustedes tienen un QR code, ustedes pueden darle una fotito y les va a llevar a un enlace. Si están interesados en pues, desarrollar más el tema, pues nos avisan a mí o a Carmen. Sí. Pero ahora vamos a ver el tema de lo que nos compete, ¿no? Y por qué es interesante que todo esto que estamos observando en la industria. Hay un término acá que es medio místico, que se llama entanglement. Todas las personas que ven espiritualidad o que eh, trabajan en el crecimiento personal siempre hablan de entanglement. Y realmente, entanglement es una expresión que tiene que ver con situaciones complicadas o relaciones o situaciones que no son muy ventajosas para nosotros, ¿sí? En el caso de la industria de la construcción, si ahora extraspolemos ese pensamiento tan místico en temas más terrenales como es por qué la industria de la construcción hasta ahora no despega, por qué no se digitaliza, es porque justamente tenemos el problema del entanglement, que tenemos conflictos desde, desde un punto del orden, desde un punto de la colaboración, desde un punto de las herramientas, en fin, ¿no? Lo cual realmente limita el uso de la metodología BIM, ¿sí? Entonces, para que la metodología BIM tenga éxito, nosotros tenemos que resolver el problema del entanglement, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que estoy haciendo un proyecto BIM si mis documentos de construcción son muy vagos. Tampoco puedo decir que estoy haciendo un proyecto BIM si mis proyectos son muy costosos, ¿no? O sea, en sí lo puedes decir, pero eso
no contradice el espíritu de por qué nosotros estamos utilizando la metodología. La metodología BIM nace con el objetivo de tener construcciones sostenibles y tener mayor productividad, ¿sí? Entonces, para que eso pase, hay muchas cosas que tienen que pasar, ¿no? Si uno va también con la mentalidad que lo más barato posible, estamos partiendo mal también. Entonces, hay muchas cosas que producen este data entanglement, ¿no? Esta situación, ¿no? Pero si yo me tengo que referir en dos puntos, es que nosotros como profesionales no nos han educado a pensar, o sea, no nos han educado a tener un pensamiento crítico, ¿sí? Cuando nos dicen algo, lo tomamos a mal. Esa es una cosa que tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, pero hay otro punto más importante que eso que tiene que ver con la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Entonces, todos los días resolvemos problemas. En el tema que estamos hablando ahora, ustedes se imaginan todos los problemas que vamos a tener, desde la planeación, diseño, ejecución, operación y mantenimiento del edificio, son muchísimos, ¿sí? Entonces, si no tenemos esa conceptualización de cómo resolver un problema y cómo ponerlo en un papel, es muy difícil que podamos hacer bien, que podamos seguir una metodología exitosa, ¿sí? Entonces, es uno de los puntos que Sigural lo ha tomado con mucha seriedad. Eh, También la poca experiencia en definir requisitos. Con los alumnos, cuando hablamos del ISO 19650 y cuando pues nos damos cuenta que hay muchas cosas que aprender, yo lo primero que les digo a ellos es que utilicen los que les va a servir, ¿sí? Pero cúmplanlo. O sea, hagan un estándar privado, ¿sí? No tiene que ser todo el ISO 19650, hagan que las cosas funcionen, ¿sí? Entonces, pero no existe la experiencia en definir eso, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema que muchas personas se entrenan, pero no saben cómo aplicarlo en la realidad. Y ahí es donde nosotros, con Sigurat, ha hecho un excelente trabajo en sus cursos académicos. Optimización de procesos Lean y gobierno de datos es algo que es nuevo y que pensamos que son los próximos pasos a seguir en la formación de los estudiantes. En resumen, pues tenemos este tema, ¿no? Metodologías problem solving, no sabemos cómo elaborar una metodología de resolución de pensamiento crítico. Eh, Sigurat, conjuntamente con nosotros, adaptamos una metodología que viene de una empresa global que se llama McKinsey Consulting Group. Esta empresa da consultoría de negocios a las Fortune 500 companies, las compañías mucho más grandes y gobiernos, y utilizan problem solving. Y lo que hicimos fue tomar este conocimiento y contextualizarlo bajo BIM y BDC, bajo la industria de la construcción. Y ha sido un rotundo éxito cuando lo hemos implementado en el Master de Construction Project Management. Éxito total, sí. Y pensamos de que a medida que vamos avanzando y vamos evangelizando, vamos a ir incluso mejorando con más información esta metodología. ¿Sí? Estándares deficientes, ya lo hemos hablado, pues si no tenemos un BIM, un BIM Execution Plan, un plan de ejecución BIM correcto, pues nos va a ir muy mal, créanme. No vamos a tener los resultados. El tema de las plataformas de tecnología de información y computing tiene que ser un tema de estrategia. Ya no podemos verlo esto como un gasto, ¿sí? Las personas se tienen que comenzar a entrenar y evolucionar las carreras. Es otro tema que también ahí tenemos un gap. Y eh, hay muchas personas que invierten en comprar mucho software o muchas plataformas, pero al final no las saben usar o al final se quiebran. Entonces ahí también tenemos otro tipo de situación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, creo que casi todos los asistentes ya habrán escuchado de alguna forma BIM. Yo lo voy a definir en tres áreas y todas estas se intersectan. BIM
No es modelamiento en Revit o modelamiento con Tecla o ArchiCAD o cualquier software. Eso no es BIM. Ustedes están utilizando un software, ¿sí? Para modelamiento, que se enmarca dentro de una metodología de trabajo que se llama BIM, ¿sí? Compartir información y ser colaborativo, solamente eso tampoco es BIM, ¿sí? O workflow management o definir flujo de trabajo tampoco por sí solo es BIM. BIM es el conjunto de todas estos puntos que acabo de decir, siguiendo ciertas metodologías de trabajo, ¿no? Metodologías de comunicación, utilizando herramientas tecnológicas, ¿no? Para poder nosotros tener un éxito en el proyecto, ¿sí? Pero esto tiene sus desafíos, ¿no? El tema de estandarizar, el tema de comprender el 19650, no para implementar todo el 19650, sino para hacer un resumen o sacar cosas que son relevantes a mi estandarización, es lo que es el desafío. La integración de los softwares. ¿Cuántos softwares tenemos en esta industria? Pues una cantidad inmensa. No sabemos cómo, cómo interactuar con estos softwares a veces, ¿no? La resistencia al cambio. Si ustedes están trabajando en AutoCAD, ¿sí? Y son excelentes trabajando en AutoCAD, pues les animo a que ahora den el salto, ¿no? A ver BIM como gestión, donde van a tener otra herramienta que se llama un software de modelamiento digital que se llama Revit o cualquier tipo de herramienta de modelamiento y se comienza como se dice en inglés, en baby step. Seguridad de los datos, costos de implantación de BIM, software y formación son complejas. Seguridad ha hecho un excelente trabajo. La verdad que ha sido muy positivo el hecho de que ingenieros civiles, colegas míos, expertos, puedan darle al alumno cosas que le va a servir en el campo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que ya nosotros lo estamos trabajando y hay un tema más importante que es el ego, ¿no? La persona que no quiere hacer algo, no hay ninguna tecnología, ningún método, nada, o sea, ahí hay que trabajar el tema de desarrollo personal, que es otra de las cosas que también Seguridad proporciona ciertos entrenamientos. Obviamente, tenemos un gap de productividad. Si nosotros comparamos la industria de la construcción con otras industrias, el gap es enorme. O sea, realmente se traduce en pura ineficiencia. Si esto lo traducimos en un proyecto en concreto, ¿sí? Podríamos decir que tenemos muchos desperdicios desde el tiempo, desperdicios de dinero con las acciones de retrabajo y la verdad es que del total del universo, del 100% de los proyectos, 48% va a haber mala gestión, ¿sí? Debido a las miscomunicaciones, ¿no? Entonces un porcentaje amplio. Muchos de los alumnos cuando yo les decía esto, pues le decía, bueno, es que esto es somos humanos, no, es así. Pero eso no significa que podamos hacer algo para reducir, digamos, este porcentaje, ¿no? Idealmente debería ser un 20% a más, ¿no? Pero en fin, eso es lo que Autodesk nos comunica. Bueno, ellos tienen personas que hacen todas estas estadísticas y pues son siendo la empresa más grande y distribuida mundialmente, pues me animo a decir que lo que ellos dicen es lo correcto. Sí. En un proyecto de 20 millones de dólares, ¿cuánto creen que sería el margen de contingencia? Sí. Y es una de las preguntas que hice a muchos profesionales, ¿no? Uno me decía, bueno, yo le pongo un margen de contingencia del 40%. Yo le digo, no es mucho. Créeme que es poco. Y otros
los más optimistas me dicen, no, yo le pongo 18% de margen de contingencia. Sí, ese es mi presupuesto, ese es mi presupuesto para lidiar con todas las cosas que no me van a salir bien dentro del proyecto, de inicio a fin. Ok. Si entonces es 20 millones, yo le decía 18% son 3,6 millones de dólares. Y yo le decía, y bueno, ¿dónde vas a poner estos presupuestos? Raúl, en la fase de ejecución. Porque siempre, a veces, o siempre, no, siempre nos pasa de que hay algo que no hemos podido hacer bien en la parte del diseño, vamos a la parte de la ejecución, y si no calculamos una interferencia y tenemos que ahora romper los muros y las tuberías de agua, eh, moverlas, dependiendo de si podemos hacer algún tipo como se dice, de alternativa, lo vamos a hacer, pero si no podemos, hay que romper todo, hay que parar la obra, hay que volver a diseñar y hay que volver a coordinar, ¿no? Entonces, bajo esas premisas, pues lo que me comentan los colegas es, como se dice en inglés, accurate, es exacto, ¿no? Entonces, si no podemos identificar en la etapa del diseño el problema y no lo hemos podido simular, en la parte de la ejecución la vamos a sufrir. Y eso repercute en toda la gerencia del proyecto, ¿sí? Todo, desde la parte de la logística, traer más material, etcétera, desperdicios, bueno, es realmente algo donde no queremos caer, pero existe y esta es una posibilidad para ustedes, para los profesionales, para poder reducir este retrabajo. Pero la pregunta es por qué sucede esto. Es que, a ver, hay muchas aplicaciones desde la parte del modelamiento hasta la parte del Common Data Environment. Falta que un dato no haya sido procesado correctamente, no haya sido identificado. Y cuando hablo de datos geométricos, que es el contexto espacial del modelo, como el dato paramétrico. Puse un metraje que no era el correcto y así trabajamos todo el proyecto. Entonces, ahí tenemos un problema. Tenemos el problema de que tenemos diferentes tipos de paquetes, ¿sí? Entonces uno se tiene que volver experto en 4D, 5D, 6D, 7D, en fin, ¿no? Entonces es como que estamos trabajando de una forma tan fragmentada y la colaboración como tal a veces no es la óptima, ¿sí? Porque para colaborar significa que estamos hablando el mismo idioma y a veces no estamos hablando el mismo idioma cuando trabajamos en nuestros proyectos, ¿sí? Entonces, como ven, tenemos el fenómeno del iceberg, ¿no? Donde solamente vemos la superficie, si el modelo está bien modelado, etcétera, ¿no? Pero no vemos lo que está detrás. ¿Qué procesos me van a permitir a mí hacer auditorías? Que me van a permitir a mí evitar el problema, ¿no? Entonces ya vamos cada vez yendo más abajo del iceberg, identificando las posibles causas que producen estos retrabajos. Y es ahí donde nosotros estamos metiendo como empresa, ¿no? Toda nuestra atención. Sí. Muy bien. Entonces, alguien me podría decir, pero esto se ve muy complejo, porque nunca vamos a poder eliminar el tema de que esta industria desde ya es fragmentada, ¿no? Entonces, lo primero que yo les digo es que hay que reconocer la situación, el contexto donde estamos, ¿no? Ya vamos al tema de problem solving otra vez, ¿no? Entonces yo reconociendo dónde estoy, entonces puedo buscar una solución, ¿sí? Y para nosotros, el tema de la solución va en relación a poder simplificar, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué quiero simplificar? Porque yo quiero tener seguimiento del proyecto BIM desde la etapa de la planeación hasta la etapa de la operación, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer el seguimiento, ¿sí? Pero ¿para qué voy a hacer el seguimiento del proyecto? Porque quiero gestionar los riesgos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue, bueno, vamos a simplificar varias cosas que están pasando con el objetivo de de hacer un seguimiento, una monitorización del proyecto en tiempo real, ¿sí? Eh, Promoviendo ciertas automatizaciones con el fin de aumentar la productividad. Muy sencillo.
¿sí? Entonces, basado en ese razonamiento, nosotros dijimos, bueno, para que eso suceda, nosotros tenemos que tener data real para que el gestor tome una decisión en tiempo real, ¿no? Pueda decir, acá falta esto, acá hay 500 parámetros que están vacíos, ¿sí? Y luego después, el otro tema para poder simplificar es, bueno, ¿y dónde están estos parámetros vacíos? ¿Cómo los puedo contextualizar espacialmente? Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a cruzar el puente. El puente de lo bonito que es la visualización, ya sea en realidad virtual o realidad aumentada, o ya sea a nivel 3D web, ¿sí? Con la data dura, ¿sí? Para que se pueda entender lo que falta. Ahí estamos simplificando demasiado, ¿sí? Estamos simplificando a bien, ¿sí? Entonces, esta debería ser la estrategia, ¿no? Entonces, los gestores deberían desarrollar esa estrategia donde ustedes van a tener la data dura trabajada. Una data dura trabajada se convierte en información. Datos por sí solos no tienen valor, pero cuando se convierte en información, tiene valor. Entonces, información más data espacial tiene valor, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la información? Obviamente de los datos. ¿Dónde están los datos? Pues están en la fase del diseño, está en la fase de la construcción, ¿no? Y luego después la pregunta es, ¿y cómo convierto esos datos en información? Pues ahí es donde ustedes van a poder definir la información. Pero ¿cómo vamos a poder definir la información? La información va a estar definida, ¿no? Basado en ciertas métricas que ustedes van a definir que se convierte en información que es valuable, ¿no? Que tiene valor para nosotros poder completar el proyecto a tiempo y con la mejor rentabilidad, ¿sí? Que al final se convierte en un proyecto sostenible. ¿Por qué se convierte en un proyecto sostenible? Porque reducimos el nivel de retrabajo. Si reducimos el nivel de retrabajo, pues contaminamos menos al medio ambiente, ¿sí? Todo está ligado. Entonces la otra pregunta es, todo esto me parece surreal, ¿no? Me parece como que no, nos estás diciendo algo que es muy difícil de implementar, Raúl. Bueno, no es difícil. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿sí? Tenemos la situación de que tenemos muchos softwares y eso va a estar así. No lo vamos a cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es el valor que vamos a agregar a esta problemática, ¿sí? ¿Cuál es el valor que le vamos a agregar a esta problemática? Para simplificar las cosas, el primer punto es tener un pensamiento crítico y intersectarlo con casos y usos BIM, para luego después plasmarlo en un web, para luego después definir ciertos estándares donde tu empresa va a tener una forma de trabajar, ¿sí? Donde van a haber un estándar, digamos, común y luego van a haber variaciones dependiendo del tipo de construcción que ustedes van a trabajar. Si es un hospital, será una forma de trabajar, ¿sí? Pero tienen un estándar común, una base, ¿sí? Si es un colegio, otra base, ¿sí? Otro estándar contra, en relación a la construcción de un colegio, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, esta parte es una parte muy importante para poder automatizar. La otra parte tiene que ver con lo que nosotros llamamos gobierno de datos, ¿sí? El gobierno de datos no es simplemente que tengan las diferentes nomenclaturas o las diferentes formas de poder ordenar la data en un Common Data Environment, en un entorno común de datos. Eso no es data governance. Ese es simplemente tener un formato de nombres dentro de un entorno común de datos, pero no es data governance. Data governance tiene que ver con las políticas de cómo mi dato se convierte en información. Para que mi dato se convierta en información, yo tengo que tener una inteligencia de negocio, lo que nosotros llamamos el BI, ¿sí? Y ese BI va a ser el mandante que va a estar definido por el nuevo gerente de proyectos con ese conocimiento, ¿no? Porque él ahora sí va a poder, en su mente va a poder procesar
¿cuál es el BI? ¿Cuáles son los KPIs que se necesita para tener ese proyecto, digamos, a tiempo o con la mayor rentabilidad posible? Entonces tenemos Data Governance, Business Intelligence, Automation, que va a estar definido por ciertas cosas que tienen que correlacionarse, ¿sí? Y luego después con las métricas. Y estas métricas van a estar regidas por conceptos Lean, ¿no? Y conceptos BDC, ¿sí? Entonces, bueno, pero todavía no me has dicho cómo vamos a resolver el problema. Lo que pasa es que para nosotros, un dato es un dato, ¿sí? Pero con esos datos yo comienzo a asociarlos y comienzo a crear una capa de abstracción y comienzo a decir, bueno, esto tiene que estar en el modelo porque esto se tiene que asociar con Presto. Entonces en Presto hay que poner esta llave para que se puedan conversar. Ahí estamos comenzando a hacer data automation, ¿sí? Entonces, pero eso hay que definirlo en el web como un anexo, ¿sí? Pero antes de definirlo en el web como un anexo, yo tengo que haber hecho un pensamiento crítico de que estoy resolviendo. Entonces, al final, como ves, una vez que tengo la información de todos los softwares, hago esta asociación y al final tengo el dashboard que yo necesito. En este caso, el gerente de proyecto, lo que le interesaba era calcular el volumen total y el costo total, ¿no? Y él quería segmentar por activos, ¿no? Por áreas también del proyecto. Entonces, como ven, es posible. Pero para eso, acá, ese Big Manager tiene que convertirse ahora en un Big Data Manager. Raúl, no entiendo. Si yo ya soy un Big Manager, yo ya tengo todo el conocimiento. Hay un tema que hay que trabajar un poquito más, que tiene que ver con ese nuevo rol. ¿Cuál es ese nuevo rol? ¿Qué implica ese nuevo rol? Que ahora tú, como Big Manager, tienes que comenzar a trabajar en un diccionario de datos Big, ¿sí? Entonces, lo que están viendo a la izquierda son tablas que tienen muchas asociaciones. Entonces, el Big Manager ahora se convierte en Big Data Manager y él va a decir, bueno, esta tabla la voy a usar y la voy a asociar con otra tabla o con otro Excel que viene del 4D o viene del 5D, dependiendo de lo que el Project Data Manager me quiere que yo muestre, ¿sí? Entonces, ahí radica la evolución del conocimiento. El Project Data Manager ahora se convierte en un experto en problem solving, va a diseñar los KPIs en relación a los objetivos de la empresa, a los objetivos del proyecto y va a comenzar a definir automatizaciones de procesos, ¿sí? Entonces, estas son los dos roles que van a evolucionar y son importantes para poder simplificar, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que va a haber un trabajo con los modelos, ¿sí? Ya sean IFC o Revit, donde se ubicarán las llaves que se necesitan para poder integrarse con otros softwares. Y en otros softwares se le tendrá que decir a los otros personas que manejan los software, por favor, créate este campo para poder tener la bidireccionalidad del contexto espacial con los objetivos de los KPIs que se necesita en el proyecto, ¿no? Entonces, como consecuencia, esto nos va a dar a nosotros un dashboard que nos va a permitir supervisar el proyecto de inicio a fin, donde por cada etapa, por cada semana, la información se va a ir actualizando, ¿no? ¿Y esto qué nos va a ayudar? A poder gestionar los riesgos desde el diseño hasta el fin del proyecto, ¿no? Y obviamente con la idea de mejorar la productividad, ¿sí? Bueno, todo esto me parece magnífico, pero ¿cómo vamos a comenzar? Bueno, lo primero que nosotros decimos, porque decimos, bueno, ¿y cómo ayudamos a que todo esto fructurice? ¿Sí? Primero, elaborar una plataforma que sea enfocada a los profesionales BIM, ¿no? A los que ya están en BIM, ¿sí? Ellos van a poner sus Revit files
van a poner sus archivos CFC y automáticamente no tienen que instalar nada, ya se les presenta la información paramétrica, la información espacial. Es el primer paso, ¿sí? Si yo puedo ver espacialmente el proyecto, pues ya estamos excelente, porque podemos navegarlo y puedo ver los datos ya, ¿no? Pero el paso más importante es lo que pasa después, ¿sí? A ver, ¿cómo así, Raúl? Nosotros tenemos la propuesta de templates genéricos, donde tú pones tu información de Revit y te voy a mostrar los parámetros llenos, los parámetros vacíos, y tenemos más de 10 templates automatizados. ¿Sí? No es materia de esta palestra, no voy a decir todo aquí, pero solamente para que tengan la idea de dónde viene la parte del entrenamiento. Esa parte está automatizada. Pero si tú tienes un proyecto de un tren, de una línea ferroviaria donde hay una serie de temas que tú tienes que medir, ¿sí? Que producen cierta rentabilidad en el proyecto y que son críticos, ¿sí? Entonces tenemos que customizar ese template. Y ahí es donde viene el tema de la formación con Sigurat, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿No? Porque ahí hay otras competencias, ¿no? Porque al final lo que van a lograr ustedes es poder customizar estos tipos de proyectos, ¿no? Cada uno de estos proyectos que ustedes están viendo cumple una función. Proyectos de colegios. En el Perú, por ejemplo, hay empresas que están usando nuestra solución, colegios bicentenarios, grandes complejos educativos, y esta era una de las métricas que se querían saber, ¿no? Un Big Manager quería gestionar uno, dos, tres, cuatro, cinco proyectos. El proyecto de la izquierda que se llama Serfor, ¿sí? Eh, Otro proyecto que tiene que ver con la auditoría de los modelos, parámetros llenos, parámetros vacíos. Otro proyecto que tenía que ver con empresas que tienen que ver con construcciones duras, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Otros proyectos, este es un proyecto customizado que involucra varias cosas, involucra la integración de SAP, involucra integración de Microsoft Project Online, involucra códigos WDS, ¿no? Web Breakdown Systems. Entonces, acá hay una formación que va a permitir la automatización, ¿sí? Bien, entonces, sabemos que la mano de obra es diversa, hay diferentes roles, el Big Modeler, Big Specialist, Big Coordinator, Big Managers. Todos estos roles van a tener diferentes tipos de necesidades, ¿sí? Entonces, necesidad del BIM Modeler y BIM Specialist, auditoría de los modelos. El BIM Coordinator es el que básicamente le sirve a él donde se están eh, abocando ciertas partidas, ¿no? Donde están los materiales más sensibles, se podría decir así, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. El Big Manager tiene varios proyectos trabajándose concurrentemente. ¿Cómo va a ser él para poder gestionar un tren de cronogramas versus, digamos, ejecuciones, ¿no? De ciertas tareas, ¿no? En fin, y los gerentes de proyectos tienen encargos específicos de control, ¿no? Entonces, hay diferentes situaciones, ¿no? Donde el profesional le va a convenir un template, otro template o hacer el suyo propio, ¿no? Bien. Ok, entonces, ya como terminando esta presentación, eh, Sigurar ha estado muy, muy a la vanguardia de proponer automatizaciones, proponer realidades inmersas, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que se avecina una gran cantidad de requerimientos
que tiene que ver con preparar al alumno para lo que se viene. Y lo que se viene es automatización así, ¿sí? Entonces, para que eso concretice, ¿sí? Eh, hay especializaciones y hay una especialización donde los alumnos van a poder hacer estas automatizaciones y van a poder aprender de BI, ¿no? Entonces, temas como cloud computing, temas que tienen que ver con nuestras propias soluciones, nuestras herramientas, temas que tienen que ver con correlaciones y DAX programming, cómo hacer los dashboards, cómo poder hacer las abstracciones, cómo hacer Power Queries, etcétera, etcétera, etcétera. Es una especialización que conjuntamente con Sigurat estamos trabajando en cómo plantearlo de una forma que desde el día uno el alumno pueda poder hacer estos tipos de trabajos de automatizaciones, ¿no? Eh, Muchas personas o muchos profesionales hablan sobre predictive y prescriptive. Nosotros estamos apostando a ello, pero yo quiero darles este mensaje, ¿sí? Comience con lo básico, ¿sí? Lo básico es descriptive. Comiencen con aprender en tiempo real cómo la data se convierte en información y cómo se manifiesta. Y en tiempo real ustedes toman la decisión, ¿sí? Aprendan a hacer diagnósticos y para hacer diagnósticos tienen que hacer las preguntas y de por qué pasó esto y por qué, hasta llegar a la causa del problema. ¿Sí? Si se avientan a tomar cursos de Machine Learning e AI, yo no estoy en contra de eso, me parece que es una excelente idea, pero realmente les va a ayudar al problema que ustedes están enfocados ahora. Entonces, yo siempre hago esa, ¿no? Habiendo dicho esto, nosotros como empresa estamos apostando por predictive y prescriptive, ¿sí? Predecir qué es lo que va a pasar y prescribir la solución en el futuro, ¿sí? Pero somos también realistas que ahorita nuestra industria necesita descriptive y diagnóstico y saberlo hacer bien, ¿sí? Estas son las conclusiones y con esto termino. Eh, Hay una excelente y gran oportunidad para los BIM managers y project managers. Si tú eres un gerente de proyecto, si tú eres un BIM manager que necesitas, como se dice, pulir los skills, ¿no? ¿No? Pulir las habilidades y quieres enmarcarte en la data, ¿no? Realmente, cuando hablo de data, hablo sobre gobernanza de datos, hablo sobre cloud computing, hablo sobre poder crear un diccionario BIM de datos, pues estás, creo, en la línea correcta. Si tú eres un Project Data Manager, que quisieras tener la capacidad de crear tus propios KPIs, que pudieras interpretar un requerimiento complejo y ponerlo en una métrica, estás en el camino muy correcto, porque al final eso es lo que da más valor en una operación, ¿sí? Entonces, eh, el tema siempre va a ser romper los hilos de un ecosistema fragmentado, ¿no? Eh, los hilos van a existir, ese ecosistema está fragmentado, es así, ¿no? A no ser que una empresa como Microsoft compre todas estas aplicaciones y en vez de tener Excel tengamos, no sé, algo así, no sé, pero al final creo que la libertad de que tú puedas hacerlo es lo más importante, ¿no? Y para eso tienes que invertir en capital humano, ¿no? Que eso es lo que va a dar el éxito a las empresas, ¿sí? ¿Con cuál es la finalidad de esto? Es, pues, obviamente, tener una rentabilidad reduciendo el retrabajo, pero lo más importante es teniendo construcciones más sostenibles, ¿no? Porque todo es una cadena. A menos retrabajo, pues cuidamos nuestro planeta, ¿no? Es así. Entonces, con esto yo termino, Carmen. Si hay preguntas, encantado de responderlas. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Siempre tan didáctico. Me ha encantado la forma que tienes de explicarlo todo. Cómo se nota que, además de profesional, eres profesor, porque lo has explicado todo muy, muy bien.
Yo os quiero comentar nada, mientras os animáis a hacer las preguntas, que ahora mismo le leeremos a Raúl y Raúl nos compartirá sus opiniones. Quería comentaros, bueno, pues si os interesa el máster, tenéis más información en este código QR, además en el chat también he dejado un enlace. Aquí, ¿qué va a pasar? Vosotros accedéis a esta información, veréis la página web donde hay cosas, pero si os interesa profundizar, tenéis la oportunidad de dejar vuestros datos y os llamará un asesor. Un asesor os va a contactar y os preguntará el día o la hora que os viene bien para hacer una entrevista donde vais a poder hablar con él directamente, les vais a contar vuestro perfil profesional y él os va a orientar en qué máster o qué os puede ofrecer Figurat para ayudaros en vuestras expectativas profesionales. Entonces os explicará todo el detalle, podréis dialogar de tú a tú, os atenderá solo y únicamente a vosotros durante ese tiempo que reservéis la cita y siempre luego ya lo tendréis de contacto para en el futuro, si nos decidís ahora hacer el máster, pues en el futuro podéisle preguntar cualquier cosa que os vaya surgiendo. Este máster de gestión de proyectos de construcción, pues bueno, al final tiene en común con el de BIM Manager que son todos de duración de una hora, sí, duración es un año académico, empiezan en mayo de 2024, acabarán en mayo de 2025, 60 créditos universitarios, porque aparte del título de Figurat puedes obtener el título por parte de la Universidad de Barcelona. La metodología es online en directo, aún así siempre se grabará ese directo y lo podréis ver cuando os venga mejor, ¿vale? En función de vuestro horario y vuestras necesidades, pero sí que está bien saber que, bueno, hay un directo, puedes asistir al directo si quieres y que la información, lo bueno del directo es que la información está totalmente actualizada en un mundo tecnológico donde todo va tan rápido. Todas las innovaciones que nosotros trabajamos van muy rápido y no nos podemos permitir tener una grabación que vaya circulando años y años, sino que hay que estar los profesores ahí al pie del cañón actualizando contenidos para que los que os están contando en este máster es lo que se mueve a día de hoy, tal cual. Y esa es la garantía que os da Figurat con esos directos. Y luego, bueno, el idioma en español, pero sabéis que también lo tenemos en portugués y en inglés, según las necesidades. Aquí Raúl, que está viviendo en Estados Unidos, pues a lo mejor tiene colegas o compañeros que les interesa más en inglés. Pues lo mismo vosotros, sin problema. Sabéis que trabajamos en los tres idiomas y que los profesores son nativos en el idioma en el que hablan y sobre todo porque os cuentan el mercado en el que se trabaja, ¿vale? Y bueno, os quiero comentar rápidamente para no aburriros y si queréis ahora vamos paso a las preguntas. Lo que vamos a hacer es que voy a leer las preguntas que hay aquí en el chat. Vale, bueno, vamos a ver. Leopoldo pregunta. Atento, Raúl, ¿eh? Pregunta, ¿cuáles serían los siguientes pasos para la implementación de ciencias de datos en proyectos de construcción? ¿Y cómo consideraría que se podría aprovechar la IA para gestión de datos? Venga, entramos con la inteligencia artificial. Tenemos un posgrado en inteligencia artificial en construcción nuevecito, flamante, que va a salir ahora en abril. Aprovecho para contároslo. Cuéntanos, Raúl, ¿cuál es tu respuesta? Sí, a ver, em, cuando vamos a partir por lo más, lo fundamental, ¿sí? En todo proceso de analítica hay tres fases. La parte, en inglés le llaman ETL, Extraction, Transformation and Loading, extracción de la información, transformación, transformación de la información y carga de la información, ¿no? Extraction, Transformation and Load, ¿sí? Eh, entonces, para nosotros poder generar estos dashboards de control, ¿no? Para el seguimiento de la obra, nosotros tenemos que ver cómo vamos a extraer esos datos, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo vas a extraer esos datos? Pues lo vas a traer a través de un API, una Application Programming Interface. Te lo van a dar en una hojita de Excel. Eh, Estos datos son estructurados o no estructurados, son imágenes. Entonces, en la parte de extracción,
hay un gran trabajo, ¿sí? Entonces, ni siquiera quiero ir a AI, porque AI vamos a hablarlo después, ¿no? Eh, pero para hacer analítica simple descriptiva, ¿sí? Tenemos que tener esos tres procesos bien desarrollados. Extracción y luego después la transformación, ¿no? A ver, ¿qué es la transformación, Raúl? Bueno, la transformación es esto. Si tú me das un Excel y luego me das un Revit y luego después me envías una foto, ¿sí? Yo tengo que tener la capacidad de que esos datos que tú me has enviado se transformen y se conviertan en información que es relevante para mí, ¿sí? Relevante para poder analizarlo, ¿no? En esa parte de la transformación es donde se hacen todas las asociaciones, etcétera. Finalmente, el loading, ¿no? La carga. ¿La carga hacia dónde? Puede ser la carga hacia una solución de visualización, que puede ser Microsoft Power BI, puede ser Tableau, puede ser X, ¿sí? Y luego de ahí, ya con eso nosotros podemos comenzar a dar soluciones, ¿no? Pero si tú te das cuenta, extraction, transformation and loading, nada de esto es relevante si tú no tienes una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué quieres visualizar? ¿Qué quiero extraer? ¿Por qué quiero extraer ese dato? ¿Qué me da? ¿Me ayuda o no me ayuda? Entonces, eso es lo primero, ¿sí? Ahora, vamos con AI. AI nace, y hay una confusión, este es un, como se dice, disculpe la expresión, un pan con mango, le dicen en algunos países, ¿no? Porque a todo le llaman AI, todo es AI, y hay una mala lectura de lo que es el AI. El AI tiene que ver con la posibilidad, más que todo, que tú des una recomendación en tiempo real basado muchísima información, ¿sí? Muchísima, ¿sí? Entonces, eh, como tal, como tal, si partimos por ese concepto del AI, ¿sí? Para que tú puedas dar una recomendación de algo, tú tienes que tener mucha data histórica, ¿sí? Y esa data histórica te va a dar va a alimentar un algoritmo que va a dar ciertas recomendaciones de la forma más rápida posible. Entonces, yo lo que yo veo con relación a AI es lo siguiente. Si tú eres una empresa que ha manejado más de, no sé, 1000 proyectos y tú tienes la información de esos 1000 proyectos, sí, y tú creas un cuestionario de preguntas no sé, algún fondo de inversión, y dice, yo quiero poner un hotel, no sé, Murcia, ¿no? Eh, luego, y luego el hedge fund, ¿no? El fondo de inversión le dice, bueno, yo quiero que sean de 25 pisos, que tenga piscina, que tenga todo eso. Entonces, si tú tienes un diccionario de ese bagaje, ¿no? Tú podrías crear un algoritmo y decir, bueno, 25 pisos, piscina, Murcia, ta, 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 ta. Y en teoría, deberíamos de poder darle al hedge fund un diseño, ¿no? Esto es lo que nosotros pensamos que podemos diseñar de una forma muy rápida, ¿sí? Que va a ser perfecta, pues no sabemos, pero puede ser, como se dice en inglés, good enough, ¿no? Good enough. Lo bastante bueno como para que este hedge fund tenga una idea de lo cuánto le va a costar, de cómo serían los acabados, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es, ¿estamos ahí? Eh, pues puede ser que sí, puede ser que no, va a depender de la data histórica con que se cuenta, ¿sí? Y eso es mi posición bien pragmática con el tema de AI, porque a veces hay un desconocimiento del tema del AI, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias Raúl por tus palabras, por compartir tus conocimientos con nosotros esta tarde. Gracias a todos los asistentes por haber estado ahí. Y nada, y sin más me despido. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Carmen. Cuídense todos por ahí. Un abrazo.